¿Cómo está? Muy buenas tardes, bienvenido a Tarde Trending. Soledad y Juan Pablo lo estamos saludando. ¿Cómo está? Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo le va Juan Pablo? ¿Cómo le va Soledad? Muy bien, gracias a Dios. Como siempre, trabajando con la actividad docente, ¿no? Bien, bien, el placer de tenerlo, profe, muchísimas gracias. Bueno, nosotros estamos, valga la redundancia, movilizados por la cuestión de lo que ha sucedido la semana pasada con la provincia. Cuéntenos quizás si estaba esto no diagramado, digo, pero ¿se lo podía llegar a visualizar según usted y su conocimiento al sismo que tuvimos en la semana pasada? Bien, dentro de lo que son los fenómenos naturales o los fenómenos que se dan en la Tierra, lo más difícil de justamente pronosticar o programar es un sismo. Bien. Lo que sí se puede de un sismo es medir su intensidad, medir, digamos, su punto de fricción, tomar los datos posteriores al haber ocurrido, ¿no? Pero con anterioridad no se puede saber nada. Ahora, sí estamos en presencia constante porque vivimos en zonas sísmicas, no de alta volatilidad, digamos, como es Chile o San Juan, pero sí somos parte de una región sísmica, una gran región sísmica. Claro. Profesor, ahora, ya que hablamos de estos procesos que la verdad que nos sorprendieron, nos sorprenden y seguramente tenemos que estar más preparados y preparadas para lo que va a venir, ¿cuál es la diferencia que radica entre sismo, temblor y terremoto? Bien, vamos a desmitificar primero, ¿no? Son sinónimos nada más, son sinónimos. La palabra más adecuada que se usa es sismo, ¿sí? Sismo es la con el cual medimos la intensidad del movimiento de la corteza terrestre. El sismógrafo, que es el aparato que lo mide, por eso de ahí viene el nombre sismo. Temblor, terremoto o sismo son sinónimos, los tres son válidos, ¿sí? No es que si hay terremotos, si decimos la palabra terremoto, no estamos hablando de sismo. Lo que pasa es que en la sociedad se incorporó el tema que terremoto es solamente cuando se supera la graduación, claro. Netamente no. El sismo provoca un desastre, se puede llamar, reitero, terremoto, sismo o temblor. Claro, nosotros entendíamos que según la escala de Richter, según la graduación, en base a eso se va, también para utilizarlo como información, ¿no? Se produjo un sismo o se produjo un terremoto. Claro, la escala de Richter en realidad es la que hay que tener en cuenta, más que todo. Les comento, les reitero y desmitifico. Los términos, ahora, como ha nacido como un error esto, pero los términos, los tres son válidos. Los tres son válidos. Temblor y terremoto son sinónimos, ¿sí? Dentro de lo que es un sismo. La escala es lo que tiene valor en todo caso, y no tanto la palabra, ¿se entiende? Bien. Ahora, en cuanto a la escala de Richter, y existe la escala de Mercalli, son dos escalas totalmente distintas, pero de las dos trabajan hacia lo mismo. Bien. Ahora, profe, respecto a lo que está pasando hoy por hoy, es decir, la cantidad de energía que se ha liberado en el epicentro o donde se produjo el sismo, ¿sí? Y la escala de Mercalli, por otro lado, mide la intensidad de un sismo, es decir, los efectos que se puede producir o lo que puede causar a la estructura de las personas o la estructura de las viviendas, también al medio ambiente, el deterioro, digamos, de la capa superficial de la tierra. No sé si me siguieron en esa parte. Sí. Profe, ahora, según lo que está sucediendo ya con el calentamiento global y los cambios climáticos de los cuales, bueno, se viene hablando mucho de un tiempo a esta parte, posiblemente este tipo de niveles aumente o los movimientos sean un poco más fuertes para la zona nuestra, teniendo en cuenta que ya estamos en zonas sísmicas. Miren, siempre hay que estar preparado, como vivimos en zonas sísmicas. Lo que yo he notado en tantos años es que la información es escasa, la forma de evacuación no es la adecuada, se hace o se hizo en alguna ocasión en algunas escuelas. ¿Por qué digo ocasión? Porque no es constante. Simulaciones o simulacros, digamos, con respecto a lo que puede venir, digamos, de un sismo o dependiendo de la intensidad del mismo, pero no estamos empapados o no tenemos la educación que sí tienen
los chilenos o los sanjuaninos, en todo caso, en Argentina, para tomarlo como ejemplo, pero el mejor ejemplo es el conocimiento que tienen los chilenos para estar preparados justamente para estos eventos de gran envergadura de la naturaleza, ¿sí? Reitero, nos falta trabajar más, educarnos un poco más en esto. No es muy difícil, no es demasiada la información que hay que tener, sino que hay que estar más preparado. ¿Por qué? Porque un evento de esta naturaleza justamente va a causar pánico, susto, y todo lo que le queramos sumar a cualquier persona en la sociedad. Sin embargo, ustedes están preocupados, yo también, porque sabemos que cuando la naturaleza se mueve es otro digamos, el fenómeno, u otra la magnitud, u otra, digamos, cómo nos cambia la vida, digamos, en ese momento, ¿no? Para darle, digamos, un cuadro. Sí, sí, sí. Y ahora, entre los consejos, ¿cuáles serían aquellas recomendaciones más óptimas, ¿no?, para la sociedad, sin tanto tecnicismo, profe, sino más bien para que lo tomemos en los hogares y también en los puestos de trabajo? Bueno, yo creo que hay gente mejor especializada en eso, ¿no? Como son los bomberos o defensa civil, que son los cuerpos adecuados, ¿no?, para dar este tipo de charla. Bueno, uno de los grandes consejos, y ya voy a dejar para el final la parte que preguntó Juan Pablo de cambio climático, perdón. No me he olvidado, Juan. Perdón. No, por favor, profe. Una de las grandes cosas que nos piden, ¿no?, todos, es ponernos debajo de los umbrales de la puerta si estamos en un lugar cerrado. Supongamos, estamos en un edificio, siempre buscar la parte más segura del mismo. Uno de los grandes cosas que nos piden los sismólogos, digamos, o que yo he visto videos en Chile, por ejemplo, si trabajamos en un edificio, acá en La Rioja ya hay varios edificios, es conocer el edificio, conocer los lugares de evacuación. Primero y principal, conocer los lugares de evacuación. Segundo, tener siempre a mano un lugar abierto para poder salir, saber cómo se cierra, cómo se abre una puerta, si es hacia adentro, si es hacia afuera. En muchos casos también tener una mesa firme dentro de la casa ayuda bastante. Bien. Nos ponemos debajo de una mesa, ¿sí? Entre otras recomendaciones. Y la otra es, si tenemos unas viviendas muy precarias, ver la forma de ponerla en condición. No hay otra. Esos son pequeños detalles, ¿no? Los tips son muchos. Hoy por hoy las redes sociales nos ayudan demasiado a poder conseguir tips, que eso sería bueno también, poder encontrar algo y divulgarlo. Bien. Tips que nos ayuden a estar preparados. Ahora, la naturaleza en este tipo de eventos, ya sea que se haya dado un sismo por movimiento del suelo de placas o que se haya dado un sismo por movimiento de un volcán, realmente es sorpresivo todo el tiempo, ¿sí? Ahora, hay que dejar en claro que los sismos se dan de manera constante. Todo el tiempo y en todo momento, la Tierra, por su movimiento de rotación, traslación, más toda la fuerza interna, las fuerzas orogénicas, la fuerza interna que hay en su interior, todo el tiempo está liberando energía. Lo que pasa es que a veces la magnitud y la intensidad no se manifiestan como se manifestó estos días atrás acá en La Rioja. Cuando nosotros ya nos toca que se manifiesta a este nivel de 5.9 como fue acá en La Rioja, sí, ya lo sentimos, y lo sentimos de otra manera. Pero los sismos son constantes, ¿eh? Todo el tiempo hay sismos. Bien. Chicos, ¿por qué no me dicen que el profe Víctor lo conozco de hace muchos años? Le empecé a seguir la voz ahí. Profe, muchísimas gracias. Quiero que cerremos con esto del tema del cambio climático, hacia dónde vamos y cuánto está comenzando a manifestarse también. Bien, primero vamos a desmitificar, Juan Pablo, vamos a desmitificar ahí. Todo lo que es atmosférico, tornados, huracanes, sismos, más el cambio climático, que es una acción provocada, es provocado por la acción del hombre, no tiene nada que ver con lo que sucede en el interior de la Tierra. Lo que sucede en el interior de la Tierra es un problema y un proceso geológico, es un problema interno de la Tierra. Reitero, cambio climático, altas temperaturas, fríos, o bien el frío después de un sismo, todos estos mitos no existen. Los problemas atmosféricos no tienen nada que ver, reitero, con los problemas geológicos internos de la Tierra, ¿sí? Si bien se encuentran en la superficie en algún momento, pero no tienen relación
que uno se provoca a consecuencia de la otra, ¿sí? Por otro lado, las placas tectónicas, nosotros tenemos al oeste, pasando la cordillera, bueno, está Chile. Desde la costa de Chile hacia el Océano Pacífico, a 220 kilómetros aproximadamente, se encuentra la placa de Nazca. La placa de Nazca es una placa pequeña comparado con lo que es el tamaño de la Tierra, y es mucho más pequeña que toda la placa sudamericana, donde está firmado todo el continente. Pero esta placa pequeña tiene una fuerza inmensa, es muy dura, es muy rígida, es muy firme, empuja a la placa sudamericana, es decir, donde están el resto de los países, la empuja de tal magnitud que genera estos sismos. Entonces, estos sismos se dan producto de choque de dos placas que están en el Pacífico y puede tener repercusión en cualquier lugar. Reitero, todo el tiempo la placa de Nazca empuja hacia Sudamérica. Es muy pequeña, pero muy firme. Ahora, la cordillera de los Andes es lo último que se formó en el planeta Tierra, la última formación geológica. Por ende, se sigue acomodando, se sigue moviendo, producto de empuja la placa de Nazca, ¿sí? Este sismo, o este desencadenamiento de sismos que estamos recibiendo, tiene que ver con el movimiento de la placa de Nazca hacia la placa sudamericana. Cuando una placa tan firme mueve a otra, puede tener repercusión y desencadenar en otras placas que están cercanas, como la placa de Cocos o del Mar Caribe, como la placa sudamericana, que es la nuestra, o como la placa antártica. ¿Sí? Otra cosa para tener en cuenta, el continente sudamericano, producto de este empuje, se mueve de 1 a 2 centímetros por año hacia África. Quiere decir que en 100 años aproximadamente, más o menos, teniendo en cuenta, y si hacemos números redondos, que se movió 2 centímetros por año, se va a trasladar 2 metros, solamente en 100 años el continente. Esos son como datitos para tener en cuenta, ¿no? Claro. Pero los sismos son de manera permanente, todos los días tenemos sismos, nada más que no los podemos detectar a simple, digamos, nosotros no lo podemos detectar. Claro, los son sismógrafos leves. lo están detectando constantemente. Bien, bien. Profe, la verdad queríamos agradecer este tiempo para con nosotros. Muchísimas gracias, sí, por tomarse el tiempo y por sobre todo las cosas llevarle el mensaje a la población, ¿no? De cuáles son quizás algunos tips. Está bueno encontrarlos en redes, así que queríamos agradecerle el tiempo para con nosotros. Y en lo personal, profe Víctor, le mando un abrazo grande, hace mucho tiempo no lo veo, a su hermano también, así que muchísimas gracias.